y, y ya pues no, es normal que no hubiera nada porque pues no estaba prendido todavía. Bueno, pues no, antes de comenzar oficialmente, entonces quería como compartir una información que veo que tienen todavía algunas personas varias dudas sobre la logística y sobre la entrega como de las cosas. Entonces, lo primero sería aclarar que pues el tema de las salas virtuales es un tema que se nos ha salido de las manos al grupo que está dando el curso, pues porque es un tema de un área de la universidad que se llama educación virtual, que son los que se encargan de hacer esa inscripción. Como les dije, es probable que hayan tenido mucho trabajo con todos los profesores y todos los docentes de toda la universidad que han requerido atención en estos días por todo el tema de las clases virtuales, pero estamos pendientes y apenas se apruebe, pues vamos a enviárselos para que ustedes la tengan. Sí, de otro lado, pues como de ahí dependía un poco la entrega de la tarea, pues obviamente la fecha de la tarea se ha extendido hacia la próxima semana, entonces pues por ese lado no hay ningún problema, no se estresen. Y de otro lado, la pregunta de si se certifica o no, ya habíamos hablado de esto, pero sí, se entregará al final un certificado de participación del curso. Bien, esto no tiene, digamos, ninguna validez formal, no genera ninguna especie de crédito, digamos, de la universidad ni nada, solamente es un certificado que directamente desde el Departamento de Matemáticas les entregaremos de que estuvieron en este curso. Bien, eso por un lado. Entonces, si quieren, les voy a mostrar cómo va a ser cómo va a ser el tema del aula virtual. Se los voy a compartir para que vean más o menos qué es lo que van a ver cuando lo logren y dónde deben como hacer la tarea, ¿listo? Listo. Aquí deben estar viendo entonces la pantalla que les va a salir cuando se inscriban. Estas son las salas virtuales del externado. Aquí van a encontrar la información del curso y pues van a poder ver las tareas y todo lo que se asigne durante estos periodos semana por semana. Cada semana que entre nueva les va a aparecer la siguiente, ¿cierto? Vamos a ir liberando semana por semana hasta completar las 8 semanas. Aquí está de nuevo las instrucciones para Anaconda, el foro de presentación, que es parte de la tarea también, que es llenar ahí un párrafo donde nos cuenten un poco de ustedes. Ahí pues les daremos como un ejemplo para que lo sigan. Y aquí, donde dice que evaluación pantallazos de la instalación, cuando hagan clic ahí van a encontrar esta pantalla donde deben cargar sus imágenes, ¿cierto? Aquí la imagen del programa en Jupyter y aquí cuando hayan corrido el código. Suben esos dos pantallazos y, y pues lo mandan con este botón y después van a tener que evaluar a dos de sus compañeros, pero pues bueno, eso ahí la plataforma se los irá diciendo, ¿listo? Bien, entonces listo, por ese lado ya como para aclarar un poco lo de los salas virtuales que se va todavía pues no se han habilitado, entonces ya les contaremos cuando se habiliten. Listo, eso por un lado. Y bueno, lo otro es ver si pudieron instalar Python o no. Y también si se vieron el documental. Y si después de verse el documental, pues no les dieron más ganas de estar acá. Entonces, bueno, les voy a compartir una encuesta en este momento para que eh, por favor la respondan. Tiene que ver con la posibilidad de haber instalado Python. Entonces aquí en este momento se las voy a lanzar la encuesta. En caso de que no lo hayan visto o no hayan sabido de qué se trataba, pues igual lo enviamos en un correo. Entonces si no, entonces no sé si es que si no quedaron inscritos o no.
pero en todo caso se llama, en pocas palabras, se llama en español la serie, en inglés se llama Explained y el capítulo se llama Coding o programar, o bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero si lo buscan en inglés, ahí igual les aparece el nombre en español en Netflix. Bien, la tarea la pueden hacer en lo que quieran, idealmente sería en Jupyter, pero pues digamos que si a alguien ya no le gusta, digamos, usar Jupyter, puede hacerlo en la plataforma que quiera. Bien, listo. Bueno, ahí nos están contando ahí los compañeros que se llama programación y es el sexto capítulo. Bueno, ustedes ahí lo encontrarán en Netflix en todo caso, los que lo quieran ver. Igual es una tarea, digamos, voluntaria. Es simplemente para que tengan una como perspectiva distinta de lo que vimos acá un poco en la primera clase, pero con mucha más información y obviamente muy bien presentada. Entonces, bueno, faltan unos cuantos por votar. Vamos a dar unos 10 segundos más y ya continuamos y arrancamos ahí sí oficialmente. Ah, vale, por aquí nos cuentan que algunos correos probablemente les hayan llegado, pero a no deseado, a correos no deseados, entonces para que por favor verifiquen ahí en su bandeja de correo no deseado, si es que están ahí, en caso de que lleguen ahí, por favor agregarnos al listado de correos de confianza para que no se vayan a seguir perdiendo las informaciones, porque pues idealmente lo vamos a compartir todo por el aula virtual, pero como no está habilitada, nos toca por ahora seguir compartiendo la información de manera que vía correo electrónico. No, no se puede seguir inscribiendo al curso, las inscripciones cerraron el día sábado, entonces pues ya los que no se inscribieron hasta ese momento, pues ya los invitamos a que se unan para una próxima ocasión, para una próxima iteración de este curso. Bien, listo, la sesión de preguntas y respuestas la dejamos entonces para el final y adelantamos, bueno, ya arrancamos, ya acabó la encuesta, la gran mayoría ha logrado instalar Anaconda y usarlo en los notebooks. Hay unas personas que todavía no lo han logrado, entonces sobre eso, pues para eso están las tutorías de los lunes y martes, que sus profesores les han enviado la respectiva información. Igual al final podemos volver a hablar. ¿Listo? Listo. Hay unos que usan Spider, Atom, etcétera, está bien. Algunos en la nube y otros no han logrado. Bien, bueno, esto lo veremos con posterioridad. Bueno, listo. Ahora sí, entonces arranquemos oficialmente. Bien, vamos a revisar entonces el tema de hoy. Hoy hay modo nocturno en nuestras diapositivas para que todo funcione mejor con nuestros ojos también. Y vamos a empezar con ¿cuáles son los objetivos de hoy, de la sesión? Serían, en esencia, que primero entendamos el concepto de utilidad de las variables, o pues qué es una variable, cómo se usa y para qué. La importancia de los nombres que se le asignan a las variables, el concepto de asignación, comprender qué quiere decir expresiones y qué orden de población existe en Python, ya lo veremos. Ver que hay diferentes tipos de objetos y que se pueden convertir de uno a otro y ya lo veremos más detalladamente a continuación. Y al final aprenderemos a recibir inputs del usuario, o sea, que el usuario pueda entrar ahí información o datos y luego nosotros, o sea, internamente el programa pueda usar esa información. Entender la importancia de hacer comentarios al código y de ver cómo se hacen y para qué puede servir. Y finalmente vamos a hacer nuestro segundo programa en Python, bien, que pues aplicará todo lo que aprendamos el día de hoy. La ESA para que aproximadamente nos demoremos 40 minutos máximo en la clase de hoy, ojalá sea menos, y el resto del tiempo, al finalizar vamos a hacer un ejercicio ahí en Python y haremos la sesión de preguntas y respuestas, y les voy a enseñar al finalizar un material sobre un material sobre pues, algunas herramientas externas que pueden usar para ir practicando sus habilidades de programación, sin necesidad de saber todavía nada.
Bien, entonces el orden del día para hoy es, bueno, aparte de esta, digamos, introducción logística que tuvimos que hacer, es presentar el tema de la semana, lo que ya les mencioné anteriormente, que se llama variables, expresiones y órdenes. En el título dice sentencias, el título del libro, pero pues me parece que la palabra órdenes puede ser más apropiada para el contexto. Las herramientas que les decía, que les voy a mostrar al final, y luego la sesión de preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Las personas que tengan preguntas y todo ya saben que la sesión va a ser al finalizar y que ahí ya van a poder encontrar la oportunidad de hablar. Y los que están levantando la mano de igual manera, también al finalizar podrían, pues los podemos escuchar. O si no, manden aquí también sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de controles de la reunión. Bien, listo. Listo, vamos entonces a empezar con ver qué es una constante. Listo, entonces, así como, pues como suena muy intuitivo, son los valores que no cambian. Entonces, por ejemplo, si yo escribo algo en mi programa y escribo, digamos, 118, pues es una constante, siempre va a ser 118. Y pueden ser números o pueden ser letras o cadenas de caracteres que llamaremos strings. A partir de este momento, cada que digamos cadenas, quiere decir cadenas de caracteres y lo entenderíamos como strings. Esa es como la palabra que utiliza Python y pues así se denomina en inglés. Listo. Y cadenas de caracteres es como, digamos, una palabra es una cadena de caracteres, una frase con, o sea, el espacio, el carácter espacio también es un carácter que hace parte pues, de la cadena de caracteres y bueno, todo lo que no sean, digamos, específicamente números, pues se va a entender en principio como una cadena de caracteres. Que también pueden, o sea, una cadena de caracteres también puede tener pues números, ¿cierto? Pues ya lo veremos más adelante. Constantes numéricas, entonces son lo que les decía, un número que no va a cambiar. Y una constante de cadenas se escriben en el programa usando una comilla sencilla o una comilla doble, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho anteriormente cuando ustedes escribieron su primer programa, ¿sí? Tocaba ingresarlo entre estas dos comillas porque de otro modo no iba a leerlo bien y iba a arrojar un error, como supongo que a algunos les pasó en algún momento al intentarlo al principio. Bien, esas son las constantes. Ahora hablemos retomando un poco el tema, palabras reservadas, que era el tema, pues lo tocamos así levemente en la clase pasada y son básicamente estas palabras que están aquí. Son palabras que no puedo utilizar yo para asignar nombres de mis variables ni nada porque Python las tiene reservadas y entiende, hace parte como del funcionamiento de él. Entonces, si yo uso class o uso, digamos, for o escribo la palabra finally o alguna de estas que está aquí en la pantalla, no me van a permitir usarla como nombre de una variable ni dentro de mi programa, ¿bien? Porque pues tiene una función específica en todo Python que no puedo yo como modificar, o pues por lo menos no debería. Bien, y van a notar que bien sea que lo estén usando en los notebooks de Jupyter o en el procesador de texto que estén usando, van a notar que les va a cambiar de color cuando hay una palabra de estas. Si ustedes quieren una palabra de estas en su cuaderno de Jupyter o en su procesador de texto, la va a cambiar de color porque pues es una palabra reservada y entiende que entonces estoy usando una de estas palabras específicas, como el ejemplo pues con el perro, que uno dice una palabra como parque y ahí mismo se genera esto. Bien, listo. Entonces ahora sí veamos el concepto de variable. Una variable, distinto de lo que sucedería como en matemáticas normalmente, aquí es un pedazo de memoria donde se almacena información. Entonces, uno le da un nombre a esa variable, que ahorita veremos cuáles se pueden dar y cuáles no, y Python lo que hace es asignar eh, un pedazo de memoria de la que les hablamos la clase pasada, y a ese pedazo de memoria le da ese nombre, y dentro de ese pedazo de memoria guarda lo que uno le asigne. Bien,
Entonces, eso sería una variable. Entonces, uno como programador puede elegir el nombre de la variable, le puede dar el nombre que uno quiera. Ya veremos recomendaciones al respecto. Y una variable, el contenido se puede ir asignando sin importar que esté ya, digamos, ocupada y se sobrescribe. Entonces, si yo le asigno, por ejemplo, a X, le asigno 40.2. Esto es básicamente como si yo cogiera el 40.2 y lo metiera dentro de la X, ¿sí? O aquí la Y, cojo el 18 y lo inserto y lo meto dentro de la variable Y. Bien, entonces este signo de igualdad aquí no significa que es igual, sino que es un signo de asignación, ¿vale? Listo, entonces aquí, si tuviéramos este código así como está, pues X sería 40.2 y Y sería 18, ¿cierto? Si yo le pregunto a Python, oiga, ¿qué es X? Me va a mostrar el 40.2 y si es Y, me va a mostrar el 18, ¿vale? Ahora, si yo luego le digo a Python, oiga, ahora X, asígnele, o sea, el 100, asígnelo a la variable X, lo que va a suceder es que ya no va a tener este valor, sino 100. Si yo le pregunto luego a Python, oiga, ¿qué hay en la X? O dígame qué es X, ya no me va a hablar del 40.2, sino que ya está desaparecido. Y me va a mostrar es la 100, que está ahí. ¿Cierto? Me va a mostrar ese número 100, que fue el último valor que le asigné. Bien, entonces ahora veamos los nombres en las variables de Python que se puede hacer. Entonces se puede empezar con una letra o un guión bajo solamente. No puede empezar una con números. Tiene que tener letras, números y guiones bajos. No puede tener ningún otro tipo de carácter especial. No puede tener ni nada distinto a una letra, a número o guión bajo. Bien, entonces, y en principio, además, pues sería ideal no usar nada que tenga tildes y este tipo de caracteres, digamos, que utilizamos en el alfabeto español, porque eventualmente podría llevarnos a algún error, porque pues Python no podría no reconocer las tildes y los caracteres como la ñ, por ejemplo. Entonces, pues digamos que idealmente no utilizarlos, porque para que pueda servir tocaría pues como ajustarlo para que entienda que estamos hablando de un alfabeto más extendido, pero en principio recomendación no utilizar caracteres especiales, ni ñ, ni nada parecido. Listo. Y distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esta está bien, esta también, todas están bien porque respetan las reglas y normalmente estas que empiezan con carácter bajo, con guión bajo, se reservan como para hacer algo más específico de una función, pues o sea, no hay ningún problema en usarla, pero pues idealmente se recomienda como dejarla para que cuando se use uno entienda que es algo más importante que las demás. Estas de acá no se pueden porque esta arranca por número o tiene un carácter ahí que no es válido o tiene un punto que tampoco es válido, ¿bien? Y es importante nuevamente que entiendan que diferencia mayúsculas y minúsculas. Entonces, por más que uno vea que spam, aquí dice spam, aquí también dice spam y aquí también dice spam, para Python estas son tres cosas completamente diferentes. Bien, porque para él no hay tal cosa como S minúscula y mayúscula, sino que S es un carácter y la otra S es otro carácter y ya pues no va a reconocer que es el mismo carácter. Entonces, estas tres son diferentes. Entonces, esas son las reglas para poderle poner nombre a las variables. Bien, y ahora hay algo importante y es que uno debe poner, uno como escoge los nombres, pues idealmente debe ponerle nombres que luego pueda entender o que estén relacionados con lo que uno está haciendo para que no se vaya luego a confundir y a olvidarse de qué era lo que uno quería hacer con esas variables. Es especialmente importante si uno va a hacer, digamos, a escribir código ahora y luego, no sé, en un mes o 2 meses lo va a revisar y ya pues se le olvidó por qué había hecho lo que había hecho, entonces pues va a ser más fácil si las variables tienen un nombre que le puedan a uno ayudar como a tener más claro el tema. Bien. Las variables deben tener nombres que ayuden a saber lo que contienen, ¿sí? Eh, entonces, pues eso. Y
es importante que tengan en cuenta que pues cuando vean código o lo que sea, no es que tenga que llamarse de cierta manera una variable y que si no, no va a funcionarles el código, sino que a veces hay nombres que parecerían ser como palabras claves, pero no, sino que simplemente es para tener más fácilmente en la memoria de uno qué es lo que quería hacer con el código. Entonces, por ejemplo, este programa que está haciendo este código que hay en la pantalla, ¿qué está haciendo? Bien, entonces veamos, esto es una variable y se le asignó este valor. A esta otra se le asignó este valor y a esta tercera se le asignó el resultado de multiplicar esta primera por la segunda. Bien, entonces al final cuando yo invoco con la orden print esta variable de acá, lo que me va a arrojar es el resultado de multiplicar 35 por 12.5. Bien, ahora veamos. ¿Qué hace esa línea de código? ¿Cierto? Entonces ahí si lo ven es como más claro porque dice A es igual a 35, B y C. Y es mucho más entendible pues porque tiene un nombre como más usual, que es como asignarle una letra, por ejemplo. Pero hacen exactamente lo mismo. O sea, para Python, ambos son exactamente igual de válidos y ejecuta exactamente el mismo programa. Bien, hace exactamente lo mismo y el resultado es exactamente el mismo para Python, ¿cierto? Pero para uno, como no, pues es mucho más fácil tener cosas que hagan más sentido. Entonces, inclusive veamos este último, ¿cierto? Están ahí ya asignado con nombres, horas, tarifa, pago, es igual a horas por tarifa y al final arrójeme qué es pago. Sería mucho más claro para uno que tiene que leer el código, entender lo que está haciendo el código al ponerle un nombre adecuado a la variable, distinto a ponerle nombres aleatorios o nombres de una sola letra, pero que no, luego se me olvide qué era cada uno, pues eso es una buena práctica. ¿Listo? Bien, ahora hablemos de oraciones o líneas, pues ustedes saben que ya les sabéis, Python lee línea por línea, entonces uno en una línea le puede decir una cosa y en la siguiente línea le puede dar otra instrucción y así sucesivamente. Entonces aquí eh, vemos cómo estamos realizando, dándole una orden a Python de que asigne el valor 2 a la variable x, ¿sí? Eso es lo que se llama una orden de asignación. Le estoy diciendo, no es como en matemáticas, como habíamos visto en la clase pasada, que estoy diciendo, x vale 2, entonces acá abajo en lo que sería, porque ¿cómo así que x vale 2 si x no puede ser igual a x más algo, ¿cierto? Entonces aquí no funciona de esa manera, sino funciona más que todo como, lo pueden ver como si fuera de derecha a izquierda. Entonces aquí el 2, voy a tomar el 2 y lo voy a meter en x. ¿Listo? Entonces luego hay una expresión. Una expresión es un conjunto de elementos que tienen que resolverse, ¿de acuerdo? Con algunos operadores. Y después de eso se asignan a la variable. Entonces aquí lo primero que hace Python es coger esta x, sabe que vale 2 y luego le suma 2. Y ese nuevo valor que da 4, ¿cierto? En este caso, llega y con esta otra orden de asignación le dice, bueno, métalo a x. El resultado de esto, métalo a x. Entonces ahora x ya no vale 2, sino que ahora x es 4. ¿Sí? Entonces si yo le doy print x, ya no va a salir 2, que fue lo que al principio le asigné, sino lo último que le haya asignado, ¿cierto? Él va leyendo en orden de arriba a abajo. Entonces al final esto me va a arrojar un 4. Bien, entonces tenemos las variables, que ya vimos que son, los operadores, que ya veremos a continuación, las constantes, que ya mencionamos, y funciones, que veremos pues más adelante en una clase distinta. ¿Listo? Eh, Listo, entonces ahora hablemos de órdenes de asignación. Las órdenes de asignación, como vimos, pues se hacen con este símbolo y es darle a una variable un contenido, es decir, qué información debe estar dentro de una variable. Entonces, eso es una orden de asignación y en Python se hace con el símbolo de igual, ¿cierto? Y pues como pero vimos que no significa que sea igual, sino que es como
asigne esto que está aquí a la derecha a la izquierda. ¿Listo? Entonces, al lado derecho tenemos una expresión, que puede ser una expresión de un solo elemento o de varios, concatenado con distintos operadores. Y luego de que resuelva, va a asignárselo al valor que estaba ahí. Entonces aquí veamos este ejemplo. Entonces, supongamos que al principio le dije a Python que x vale 0.6, ¿cierto? Y luego le digo, oiga, ahora haga esto. Entonces, ¿en qué orden lo va a hacer Python? Primero, como les decía, va a coger este valor que valía x y lo va a leer aquí a la derecha antes de hacer cualquier cosa con este signo, con el signo que está acá. Entonces primero resuelve esto. Entonces coge y resta primero 1 menos 0,6, da 0.4. Luego a ese valor pues hace las multiplicaciones y le da 0,936 y después ese valor lo pone en la variable x, ¿cierto? La variable, recuerden que es un pedacito de memoria del computador, entonces ahí donde antes había 0.6, él luego hace esta parte de la derecha y luego el resultado lo vuelve y lo pone en donde estaba x y elimina cualquier cosa que hubiera en x anteriormente. O sea que si antes había un 0.6, ya después de esta operación ya pues no, ya queda el nuevo valor ahí. ¿Listo? Entonces expresión sería lo que está acá a la derecha. Python la evalúa, ya vamos a ver en qué orden. Y el resultado de esa expresión, como puse este signo de asignación, lo va a meter en x. Entonces ahora x ya no va a valer 0.6, sino que va a valer 0.936. Bien, hablemos de expresiones entonces ahora. Expresiones numéricas son las que se utilizan normalmente con números, ¿cierto? Parecido a lo que hacemos en las matemáticas, solo que pues en la época en que surgieron como los computadores tenían unos caracteres limitados, entonces se usaban esos que estaban disponibles en ese momento para, para definir qué operación iban a hacer. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, pues no son exactamente los mismos que uno esperaría recibir si fuera algo matemático. Este sí, pues es muy normal, el de suma, que es este símbolo, el de resta, que es este, el de multiplicación, pues que no es tan común, pero pues también uno más o menos conoce que con el asterisco se puede hacer, el slash para la división, y ya en la potenciación encontramos como algo un poco más diferente. Entonces, normalmente el signo matemático para potenciación sería este que está acá, por ejemplo, este gorrito, o en su defecto, pues poner el número más chiquito, ¿cierto? Pero como eso no se puede hacer, entonces en Python lo que se usa es el doble asterisco. Entonces doble asterisco ya significa es potenciación. Y este último símbolo que se representa como con el de porcentaje, pues no tiene nada que ver con porcentaje en este caso, es el de residuo. También algunas personas lo pueden conocer como el signo módulo o la operación, perdón, módulo, y ya pues veremos en qué consiste en un momento, ¿cierto? Pero esos son como los operadores que tenemos normalmente. Si pueden ver, no hay raíz cuadrada ni algo similar a eso, entonces sobre eso, pues en caso de requerirlo lo veremos más adelante, pero por ahora con estos operadores es más que suficiente. Entonces veamos qué puede suceder acá. Entonces al principio yo creo una variable que se llama xx y le doy un valor de 2, ¿cierto? Y luego le doy xx y luego le asigno xx más 2. Entonces él hace esta parte de acá, le asigna xx, de tal manera que cuando yo imprimo, pues me va a dar un 4. Bien, ahora y, creo esta variable y le asigno 440 por 12. Y al imprimir, pues al decirle que me muestre que tiene y por dentro, me muestra el resultado. ¿Listo? Ahora, con división. Entonces ahora digo, oiga, ZZ va a ser, ¿qué? Y dividido 1000. Y ahí le digo que me muestre que tiene y me muestra pues el valor. Y así con los distintos símbolos. Y ahora veamos en qué consiste este de módulo. Este de módulo es muy fácil. Entonces, lo que hace es una división, pero no me dice el resultado de la división, sino que me dice el residuo. Entonces, si se acuerdan, cuando uno dividía manualmente, entonces decía 23 dividido 5. Entonces está
4 veces. 4 por 5, 20 y sobran 3. Y ya en el 3, el 5 no cabe, entonces ese es el residuo. Entonces, dividendo, divisor, cociente y residuo, este operador lo que hace es que nos arroja el residuo. Bien, esto pues en principio podría parecer que pues no tiene como mucha utilidad, pero en algunos programas es súper útil uno poder determinar qué cociente arroja un número, bien, como por ejemplo para saber si un número es primo o no, o para generar números pseudo aleatorios, y etcétera, pues eso, pues así genera, pues sí tiene bastante utilidad, pues puede que ahorita en nuestro curso realmente no lo vayamos a ver, pero sí la tiene. Y este último es el de potenciación, ¿listo? Y pues que es 4 a la 3, que da 64. Hasta ahí todo muy transparente. Y ahora sí veamos algo sobre la precedencia. Entonces, ¿en qué orden se hacen las operaciones? Entonces, Python tiene que tener un orden, no puede como hacerlo aleatoriamente. Y eso se llama precedencia de operadores o jerarquía pues de las operaciones. Entonces, aquí les voy a arrojar otra encuesta para que por favor me respondan cuál debe ser el resultado de esa expresión que está ahí abajo. Bien, ya se las lanzo en un momento. Listo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa expresión que está ahí? Tómense un momento en responder y ya luego vemos pues cómo se hace y cuál es el orden que se maneja. Listo, aquí como vamos, ustedes no están viendo, pero hay como un empate técnico. Bueno, esperemos un poco más, ya están respondiendo casi todos, ya van cerca de 200 respuestas. Listo, bueno, mientras te manda a responder, les aclaro algo que les leo aquí. Cuando ustedes escriben en el chat, van a ver que dice enviar a y les aparece todos los panelistas y si hacen clic ahí van a encontrar todos los panelistas y los atendís. O pues no sé qué palabra salga, pero en todo caso dice así. Si ustedes no tienen eso habilitado, cuando manden mensajes solo van a llegar acá. Entonces los demás, si quieren comunicarse entre ustedes, pues no van a lograrlo, ¿ok? Nos va a llegar a nosotros y pues ninguno de ustedes se van a leer entre sí. Listo. Bueno, si no les llegó la encuesta, por ahí debe salir en algún lado, no sé por qué no es, pero hay ya 214 votos, entonces vamos a cerrarla en este momento. Eh, vale, entonces les voy a compartir los resultados en este momento para que ustedes vean lo que votaron los demás. Y ganó el 16 y un voto por el 40, unos cuantos votos por el 10. Ganó el 16 con 58% y le sigue el 1 con el 39%. Bien, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, pues veamos. Entonces, primero, ¿qué orden de población es la misma que le enseñan a uno en el colegio y en general? Pues sigue el mismo orden de población de los operadores, que ya veremos. Entonces, ahora ya queda pendiente esta respuesta. Bueno, no queda pendiente. La respuesta correcta es 1. ¿Qué? Perdón. Sí, en efecto, es 16. Listo. Ya miramos por qué. Veamos esta otra expresión. Entonces ahí si uno le pregunta luego a Python, oiga Python, X, ¿cuánto vale? Pues tendría que ver, bueno, y todo eso, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a ver cuál es la relación. Entonces, primero, en orden de jerarquía de arriba abajo van los paréntesis. Entonces lo que esté entre paréntesis se hace primero, punto, sin importar nada más. ¿Listo? Sí.
Después se lleva a cabo la potenciación. Luego, multiplicación, división y residuo, los que vimos, lo de multiplicar, dividir o el otro que hacía, que me arrojaba el residuo. Luego, suma y resta, que son en el mismo nivel. Y luego, lo que esté de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, veamos en este ejemplo lo que sucedía. Entonces, primero va a ser paréntesis. Como no hay paréntesis, entonces primero va a ser potenciación. Entonces hace la potenciación. 2 a la 3 da 8. Listo. Y se vuelve a escribir lo que haya. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Como ya no hay potenciación ni paréntesis, sigue multiplicación. Entonces, como hay dos, multiplicación y división hay dos, ¿cierto? 8 dividido 4 y luego el 4 por 5, ¿cierto? Entonces, primero va a hacer el resultado que esté más a la izquierda. Está a izquierda derecha porque no hay sumas ni restas, ¿cierto? Bueno, la suma está acá, pero pues no tiene prioridad. Entonces, primero se hace eso. Entonces, entre esta multiplicación y esta división, lo que primero hace es la parte de la izquierda. Bien, entonces 8 dividido 4 da 2 y el 5 queda tal cual como estaba. Ahora ya tenemos esta expresión más simplificada, 1 más 2 por 5, y lo que sigue es la multiplicación, ¿cierto? No hay potenciación, hay multiplicación, solo hay una, entonces no hay de izquierda a derecha, 2 por 5, 10, bajo y quedo ya con 1 más 10, y luego, pues ya 1 más 10 es la única que hay, y se suma, y queda 11, ¿bien? Entonces de esa misma forma se hacía el que hicimos, entonces era 8 dividido 2 por 2 más 2. Entonces primero los paréntesis, entonces daría 4, ¿bien? Después quedaría 8 dividido 2 por 4, y como se hace izquierda a derecha, entonces primero es 8 dividido 2, queda 4 por 4, entonces da 16. Bien, entonces la respuesta correcta realmente es una sola, pues no hay más de una respuesta, y es esa, ¿vale? Entonces creo que la mayoría ganó. Muy bien. En este caso hay inteligencia colectiva. Listo, entonces este es el orden en el que vamos bueno, a tener presente. Entonces ya saben lo que haría Python si uno le mete una expresión así sin ponerle paréntesis. Entonces, ¿qué es recomendable? Que uno use paréntesis para no confundirse y para que suceda exactamente lo que uno quiera y no vaya uno a pensar que está haciendo algo y al final por el orden pues salga algo completamente diferente. Hacer las más expresiones muy pequeñas, entonces en este caso en vez de escribir todo esto así, uno lo podría escribir por pedacitos y así hacerlo más claro para luego revisarlo o para entender el código cuando uno lo vaya a leer, como, oiga, que es todo este montón de operaciones y divisiones, entonces pues los paréntesis sirven y hacerlo como por partes, si es posible hacerlo así, que sería como dividir las operaciones para que sean más claras. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de tipos de objetos. Entonces Python es un lenguaje orientado a objetos y tiene distintos tipos, digamos, de objetos. Entonces, una variable, un literal o una constante pueden tener un tipo, ¿cierto? Entonces, en otros lenguajes de programación, uno debe decirle a Python qué va a meter dentro de determinada variable. Perdón, a Python no, digo, en otros lenguajes de programación, a ese respectivo lenguaje tengo que crear como mi variable y especificarle al programa qué quiero que vaya dentro de esa variable o dentro de ese objeto que cree, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le digo, oiga, créeme esta variable y a esa variable le vamos a meter números enteros, por ejemplo. Bien, y me toca decir eso antes y asignarle a esa variable el tipo. Python no requiere que uno le diga qué le va a meter a la variable. Python, digamos que reconoce lo que uno le puso adentro y ya puede, digamos, él mismo entender qué tipo tiene por dentro. No necesita que uno se lo diga. Bien, entonces, por ejemplo, Python entiende cuando le mete uno un entero o cuando le mete uno una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces uno le asigna aquí, como está acá a la derecha, a una variable llamada DDD 1 más 4, pues Python entiende que el 1 y el 4 eran enteros y por lo tanto este operador en ese contexto, para cuando hay enteros, lo que hace es sumar, ¿cierto? La suma normal y da 5.
¿Listo? En cambio, si ahí tengo cadenas de caracteres como hola y como todos, Python entiende que son cadenas de caracteres y por lo tanto cuando vea este operador, pues sabe que no es sumarlos, pues porque no se pueden sumar dos palabras, digamos que no tendría sentido sumar palabras, no habría un resultado lógico. Entonces, pero no nos da error, sino que dice, ah, ok, estos son cadenas de caracteres. Entonces, en ese contexto, el signo, el operador más, digamos, el operador cruz, significa concatenar. Bien, si hay dos cadenas de caracteres y le doy el operando del signo más, lo que hago es dar la orden de concatenar las dos cadenas. Y por lo tanto, cuando ustedes ven acá el resultado de esto, cuando invoco la variable EEE, que es el resultado de esta expresión, voy a entender, voy a tener acá hola a todos, ¿cierto? Este es el output, este que está acá de hola a todos. Y si se fijan, pues ¿por qué no quedó pegado? Porque aquí en el hola incluimos un espacio, un carácter de espacio, para que quedara despegado. Si uno no pusiera este carácter de espacio, cuando le dé hola más todos, pues él no va a agregar automáticamente ningún espacio, sino que quedaría pegado literalmente hola a todos. Porque recuerden que para Python el espacio, ese carácter invisible, digamos, que para uno es un espacio y que uno lo ve como un espacio, para Python es otro carácter más, ¿cierto? Él no lo va a ver como, ay, acá hay una palabra, acá hay un espacio, acá hay otra palabra, no. Él solo ve el montón de caracteres ahí pegados. Listo. Entonces, hay diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, Python sabe el tipo de cada cosa que uno le ingrese o de cada cosa que tenga. Bien. En algunos contextos no se puede hacer algunas operaciones con determinados objetos. Entonces, por ejemplo, vimos que con dos cadenas de caracteres se podía utilizar el operando más y no había problema. Pero vemos que si mezclamos una cadena de caracteres, o sea, un string, con un número entero, va a arrojarnos un error. Entonces, si ustedes escriben esto en sus programas, en su notebook, les va a suceder exactamente esto. Va a arrojar un error que se llama traceback y luego le dice, oiga, no puedo convertir un número entero a una cadena de caracteres implícitamente. Entonces, no puedo y me niego, digamos, no entiendo lo que usted quiere, no puedo hacer esto y ahí para y se detiene y nos arroja este error. ¿Listo? Y ya vemos por qué. ¿Listo? No se puede entonces sumar un número entero con una cadena de caracteres. Lo que podemos hacer también es averiguar el tipo de cualquier objeto que yo haya creado. Entonces yo ahora quiero averiguar, oiga, esto, qué tipo de objeto es o qué clase es. Y Python me arroja la respuesta. Dice, es una str, que significa string o cadena de caracteres. Si le pregunto lo mismo, oiga, ¿de qué tipo es esto hello? Como pusimos estas comitas y entonces hello es una constante en este caso, aquí es una variable, aquí hello es una constante, nos dice, oiga, es una cadena de caracteres también. Y si le pregunto qué tipo de cosa es el número 1, pues nos va a decir que es un entero. ¿Listo? Entonces con esta función que se llama type y paréntesis, dentro de los paréntesis va lo que yo quiera saber, le puedo preguntar qué tengo dentro de una variable o qué tipo de objeto es. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí, hay operadores que no puedo utilizar entre sí. Ya luego lo profundizaremos más, pero es importante tener en cuenta que cada cosa tiene un tipo. Bien, y ahora dentro de los números, que serían un conjunto, hay varios tipos de números. Entonces, principalmente, de hecho, vamos a utilizar solo dos. Y hay más, pero son una variación entre esos. Entonces, solo tenemos los enteros, que se llaman integers y se representa como int en el lenguaje de Python. Y números decimales que se llaman floating points, que ustedes van a ver como float. ¿Listo? Float es el que representa a los números decimales o puntos flotantes, digamos. Entonces, ya saben, los enteros, pues es como su mismo nombre lo dice, números que no tienen ningún decimal, ni ninguna fracción, ni nada. Y los decimales, pues los que sí.
inclusive un 14.0, pues es un número, digamos, entero, entre comillas, pero como escribí punto cero, entonces ya ahora lo interpreto como un número flotante. Esto tiene unas consecuencias computacionalmente hablando de cómo se calculan los números que no vienen al caso, entonces, pues por ahora solo es importante saber que uno son los números enteros y que otros son los decimales. Bien. Ahora vamos a ver cómo se convierten los tipos, ¿cierto? Cómo pasar de un tipo a otro. Entonces, acá hay una regla general. Pues una regla es que si yo mezclo un número flotante o un float con un entero, el entero se va a convertir automáticamente en un float, ¿cierto? Eso sí no lo tengo que decir ni nada, eso por defecto Python lo hace. Cuando tenga un float y lo esté operando con un entero, los que sean enteros se van a convertir en float y al final la respuesta me va a arrojar como un flotante, como un decimal. Bien. Pero yo puedo escoger qué sucede. Entonces yo puedo convertir entre enteros y decimales con la función int o con la función float. Entonces yo puedo convertir cualquier cosa, pues no cualquier cosa, ¿cierto? Digamos, por ahora entre números, puedo convertir un número float a un número int si escribo int y entre paréntesis la variable que contiene al otro número y el resultado de eso me va a arrojar pues el valor del número. Entonces puedo pasar de entero a float o de float a entero. Obviamente si no tiene decimales, porque si no, pues perdería como los decimales. Bien. Ahora, otra regla, y esto va con una pregunta que habían hecho hace mucho tiempo, la clase pasada sobre la diferencia entre Python 2 y Python 3, etcétera, tal, que no van al caso, pero una de las diferencias de Python 3 es la división, que ahora la división da un número decimal, la división de números enteros. Entonces, si ustedes ven aquí, 10 dividido 2 da 5, pero lo arroja como un decimal, como un float. 9 dividido 2 da 4.5, que está ahí bien. 99 dividido 100 da 0.99 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, antes en Python 2 esto no pasaba. Entonces, si yo le daba 9 dividido 2, no me daba 4.5, sino que me decía no 4, por ejemplo. Y 99 sobre 100 me decía que daba 0, ¿sí? Porque no redondeaba ni hacía nada con este valor, sino que me mostraba solo este primer elemento. Entonces, pues era muy, muy extraño que 99 sobre 100 me diera 0. ¿Cierto? Entonces ahora en Python 3, que es lo que nos interesa a nosotros, las divisiones entre números enteros me van a arrojar pues un float, un punto flotante directamente, un número decimal. Bueno, eso es como para tenerlo presente, simplemente. Y ahora sí, algo que nos va a interesar para la actividad del día de hoy es cómo se convierte una cadena, ¿cierto? Entonces, una cadena, digamos, una variable que tenga una cadena de caracteres, yo la puedo convertir a un número, siempre y cuando la cadena de caracteres contenga números, caracteres numéricos, porque si no, pues me va a arrojar un error. Entonces veamos aquí lo que sucedió. Entonces aquí asigné una variable, una string, y le puse por dentro 1, 2, 3. Si ustedes ven, hay que ponerle estas comillitas para que se entienda que es una cadena de caracteres. Bien, y aquí le pregunto qué es esto que metí aquí y me dice, no, es una cadena de caracteres. Ah, bueno. Entonces imprimo cadena de caracteres, o sea, esta variable más 1 y me va a dar un error porque como ya hemos visto, no se puede sumar cadena de caracteres con enteros ni con números. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir esa cadena de caracteres a un número. Entonces eso se hace con la función, en este caso con int. Entonces vean, ahora le puse este nombre. Variable de íntegro, de entero, pues integer es igual a int, la función int, que lo que hace es convertir lo que haya aquí, ese val, y lo va a convertir a una cadena de, perdón, lo va a convertir a un entero y lo va a asignar luego y lo mete acá en este valor, en este nombre de la variable. Y luego le pregunto, oiga, esta variable que contiene, y me va a decir, contiene un entero. ¿Listo? Entonces ahí sí puedo volverle a solicitar que haga lo que le pedí al principio. Oiga, coja esa ahora sí, esa nueva variable que ahora ya convertimos en número y súmele 1 y pues me lo va a arrojar, ¿cierto? Me va a dar 124, ya no me va a arrojar ningún error. Listo, y también, ¿qué puede pasar? Si yo tengo es una cadena de caracteres y la quiero convertir
de nuevo a número, y no hay números, pues no hay ningún número, o no hay, pues o no son solo números, como en este ejemplo que no hay ni siquiera números, pues me va a dar error porque no puedo convertir caracteres no numéricos a números. Listo. Ahora vamos a aprender cómo se genera, cómo le pido al usuario que me dé la información. Esto se llama input, como que el usuario me dé inputs. Entonces, uno puede dentro de su programa hacer que Python pare un momento. Recuerden que él va línea por línea. Entonces le podemos decir como que pare un momento, solicite información al usuario que está allá al frente de la pantalla, digamos, y luego esa información, pues, haga algo con ella. O pues no necesariamente, pero digamos que esa es la idea, y pues que le pidamos una información para con eso hacer algo. Bien, entonces aquí dice, se hace con la función input. Entonces yo meto esta función input, lo que va a suceder ahí es que él va a parar y va digamos, a abrirse, digamos, a recibir información de los usuarios, y pues básicamente va a recibir esa información y luego va a hacer algo con ella. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues aquí, bueno, una cosa importante es que cuando yo uso esta función, lo que sea que la persona ingrese en su teclado, me va a quedar guardado como una cadena de caracteres. Entonces, si yo le estoy preguntando a la persona un número o algo así, necesito hacer algo con eso, porque si no, pues, si no, él no va a saber que es un número, porque lo recibe como cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, si le pido la edad al usuario, luego debo convertir ese input a el número, pues, que estoy queriendo utilizar, para que pues, Python lo pueda ya usar como número y no como cadena de caracteres. Entonces vamos a ver esto mismo en el cuaderno. Les voy a compartir para que lo veamos en el cuaderno. Listo, entonces, por ejemplo, yo escribo acá, nombre es igual a input, y le ponemos ahí como la pregunta que queramos, ¿cierto? Que es como, ¿cómo te llamas? O, bueno, o quién eres, digamos. Entonces, debo ponerlo entre comillas para que él sepa que eso es una cadena de texto y no crea que tiene que buscar una variable que se llama quién eres y que enloquezca, porque obviamente no hemos creado ninguna que se llame así. Bien. Y si le queremos dar un espacio para que no salga tan pegado pues como cuando le pregunten, no quede tan pegado la respuesta, o sea, que quede un espacio despegado. Y luego con eso, lo que hacemos es decirle como, bueno, y ahora quiero que me diga, hola, coma, nombre. Bien. Entonces aquí ¿qué pasa? Aquí no dejamos el espacio que habíamos dejado la otra vez, porque cuando estamos haciendo dentro de la orden print y separamos por una coma, ahí sí él automáticamente va a ingresar un espacio, ¿cierto? No va a dejar todo pegado ahí, sino que va a dejar separado por un espacio todo lo que yo haya separado aquí. Entonces, veamos qué sucede al ejecutar este programa. Entonces vamos a darle lo que os he hecho, Shift Enter. Y ahí él me va a decir, ¿quién eres? Entonces yo le digo, Camilo. Y le doy Enter, ¿cierto? El Enter es la manera de como terminar el input. Y el programa me bota entonces, hola Camilo. Y ya, y como el programa no tiene nada más, digamos, ahí se acaba y se cierra, ¿cierto? Ahí ya se acaba el programa y ya vuelvo a otra línea de código de un pedazo nuevo de programa. Entonces, esto es como una forma de recibir un input de los usuarios. Y luego el programa coge ese input y lo va a utilizar en la orden de print que le di yo. Bien, entonces eso es como lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces vamos a volver a la presentación. Listo. Bien, entonces eso sería la manera en la que yo le puedo pedir al usuario que me dé, que me dé alguna información, algunos datos que me sirvan para el programa que estoy pensando. Listo, y aquí lo que les había mencionado. Entonces, vamos a hacer un programa, aquí también, así rápidamente, que haga algo muy básico, que es simplemente convertir el sistema de pisos europeo
a lo que usaríamos acá en Colombia. Entonces, si uno va, digamos, a Londres, el primer piso es lo que aquí entendemos como el segundo piso, ¿cierto? El primer piso arranca en lo que para acá es el segundo piso, es decir, el piso por donde uno entra de la calle, acá lo llamamos primer piso, allá se llama el piso cero o lobby o bueno, en todo caso no es el primer piso. Bien, entonces sí, pues vamos a hacer un programa que es como muy básico para que nos diga eh, si yo le doy un piso en Londres o pues en cualquier otro lado de Europa, él me diga a qué piso pues equivale acá. Pues es un programa que pues probablemente no sea el más útil de la vida, pero pues sí es algo que pues nos puede mostrar todo lo que trabajamos hoy y nos va a servir, porque vamos a pedirle al usuario que nos diga algo, vamos a asignar eso en una variable, luego vamos a transformar esa variable y luego vamos a arrojar la orden de print. Ya, entonces eso es. Entonces ahora no nos vamos a preocupar por los errores que pueda resultar, es decir, que, por ejemplo, el usuario no escriba un número, sino que escriba palabras, pues nuestro programa no funcionaría, porque está pensado en que van a ingresar un número. Entonces, con esos errores como de usuario, lo veremos más adelante si es del caso, ¿bien? Pero por la clase de hoy no. Bien, entonces lo que habría que hacer es, vamos entonces otra vez al cuaderno eh, y vemos de lo que estamos hablando. Entonces ahora quiero pedirle al usuario que me dé el piso. Entonces vamos a ponerle piso Europa. Va a ser igual a input de, y le pregunto el piso. Entonces acuérdense, comillas, acuérdense, bueno, aquí usé las comillas dobles y acá las comillas sencillas. Y en Python no importa cuál se use, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre las dobles y las sencillas, ¿vale? Entonces, ¿qué piso desea convertir? Por ejemplo, puede ser la pregunta. Y dejarle un espacio aquí para que no quede pegada la respuesta. ¿Listo? Luego queremos que nuestro programa que coja esa variable piso Europa. Entonces ahora le vamos a poner este piso call. ¿Y qué queremos que sea piso call? Pues que sea, como esa variable es una cadena de caracteres, pues queremos que la convierta a un número. Entonces, la función que vimos era int, ¿cierto? Int, y como ustedes ven, se pone en verde porque pues, es una palabra reservada de Python, porque es una función. Y en int le pongo la variable piso Europa, y así él entiende que lo que quiero hacer es que a piso call le ponga o sea, le asigne este valor después de haberlo convertido a un número entero. ¿Listo? Entonces, eso sería como la base de nuestro programa. Y ahora, simplemente, pues, ¿qué queremos que haga? No solo eso, sino que le sume un 1, porque en Colombia lo que para ellos sería el piso 0, para nosotros es el piso 1. O sea que si ellos me dicen que es el primer piso, en Colombia debería ser el piso 2, ¿cierto? Entonces queremos es que le agregue 1 al valor que tenía. Y al final quiero que me diga, por ejemplo, en Colombia, ese piso es y ahí ya le doy un espacio para que, no, porque va a hacer una coma, entonces no necesito dejarle espacio. Ese piso es el piso call. ¿Listo? Entonces, si yo no le pongo este print, por ejemplo, veamos qué sucede. Y ya vamos a hablar de lo que acabo de hacer ahorita a continuación, en lo de comentarios. Pues el programa se va a ejecutar. Le voy a meter un número, digamos 4, y ya, y no va a pasar nada, ¿cierto? Porque él hace esto internamente y no me lo está mostrando, ¿bien? Porque no hay una función, perdón, no hay una orden print que es la que hace que me muestre lo que está ahí guardado. Entonces, ahí ya él lo hizo y él sabe lo que quiere decir esto, pero no me lo está mostrando porque nunca le puse que lo hiciera. Entonces ahora, si le quito esto y lo dejo otra vez como estaba, le doy otra vez Enter, le pongo 4 y me dice en Colombia ese piso es el 5. Listo, ese es como el programita que haría esa conversión. Y ahora veamos qué pasa si el usuario, o sea yo, en este momento, en vez de ponerle 4, le pongo un valor que no es, como le pongo, digamos, en texto. Bien, ahí qué va a pasar, pues va a estallar el programa, ya vamos a ver.
va a generarme un error, un traceback, y que dice que value error. O sea, no se le puede, no hay un íntegro, pues no hay un número entero, ¿cierto? Porque esto 4 es una pues, cadena de caracteres que pues, Python no sabe que dice 4. Python sabe que hay unos caracteres ahí, pero no dice, esto que significa 4, digamos. Entonces, pues no me lo va a reconocer y por eso se genera este error. Bien, entonces eso con esos errores de usuario, que es algo que uno podría en algún momento pensar en qué es lo que podría equivocarse el usuario y lo veremos más adelante. Bien, entonces ahora sí, volvamos con esta presentación ya para acercarnos al final. Y entonces, bueno, entonces lo que les decía, los errores más adelante. Entonces, bueno, ya hicimos nuestro pequeño programita que nos convierte los pisos. Y ahora hablemos de lo último, que es hacer comentarios en Python. Entonces, como lo vieron ahí que yo lo puse, cuando uno hunde este signo, ¿no? este símbolo que se llama, pues, o hashtag o algo así, pues, lo que sea que escriba de ahí en adelante, no va a ser reconocido por Python, lo va a ignorar. Entonces, es como si una, no sé, como una instrucción que le dice, oiga, si ve esto, todo lo que siga ahí para la derecha, ignóralo por favor. Bien, entonces es lo que hace Python. ¿Y para qué puede uno hacer eso? Entonces, para qué puede servir eso? Primero, porque uno puede escribir específicamente los pasos y describir qué hace cada paso del código de uno, ¿cierto? Esto es muy útil para cuando uno va a leer luego un código que uno escribió hace mucho tiempo, o si alguien escribió un código y uno lo quiere entender, pues si tiene comentarios, pues va a ser mucho más fácil como entender, ve, aquí se hizo esta parte, aquí hizo esta parte, aquí hay una advertencia, oiga, aquí solo sirve si meten números, bueno, los comentarios que sea para uno poderlo entender más fácil, ¿cierto? Y para describir como qué es lo que hace el código. Documentar el autor del código de información auxiliar. Entonces yo puedo también poner ahí como, digamos, como escondidos. Ahí quedan los comentarios, solo que Python los ignora, pero cuando uno revisa el código, ahí va a encontrar las anotaciones que sea. Y ahí entonces uno puede decir, oiga, el autor de este código es esta persona y tiene estas cosas específicas, ¿cierto? Como una información ahí adicional que uno quiera dejarle a alguien que lo vaya a leer luego. Y la última, que me parece que es como la que uno realmente usa bastante y que es súper importante o pues muy útil, es deshabilitar una línea de código, que puede ser temporalmente, que fue lo que hice yo hace un momento, para ver qué pasaba si yo no dejaba el print. Entonces, en vez de borrar toda esa línea o quitarla de ahí y pegarla en otro lado y luego volverla a pegar, le pongo ese signo y él la ignora. ¿Cierto? Entonces ahí puedo probar qué pasa si le pongo un pedazo, si le quito. Entonces eso sirve para cuando uno está haciendo como un programa un poco más sofisticado y quiera como probar distintas opciones o decir, oiga, ¿qué será lo que no me está funcionando? Entonces le voy a quitar este pedazo, entonces le deshabilita un pedazo del código con ese símbolo o pues o varias líneas y lo corre y ahí sí le sirve, entonces va buscando como qué es lo que no cuadra bien, ¿cierto? Entonces eso es muy útil, ese es un uso muy común para el signo hashtag o el signo de número o el signo pound o bueno, ese número. Bien, eso es lo de comentarios de Python y entonces ahora pues el ejemplo que hemos usado en la primera sesión sobre el programita que va a contar. Entonces ahorita ustedes todavía pueden ver esto y todavía no entienden qué significa, pero estoy seguro que cuando acabemos la clase y el curso van a ver esto nuevamente y van a decir, ya entiendo qué es lo que está haciendo en cada uno de estos pasos. Por ahora creo que entendemos fácilmente el último, el de print, ¿cierto? Imprímame estas dos cosas, pero pues todo esto probablemente no. Bien, entonces segurísimo al final del curso van a poder ver esto otra vez y van a decir, ya entiendo qué hace este pedazo, ya sé qué significa esto, ya sé qué es esto, si esto es una palabra reservada, o si esto era una palabra cualquiera, o si es importante o no, etcétera, qué será esto, ya sé, bla, 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 y eso al final lo vamos a entender. Pero por aquí el ejemplo es para que vean la importancia de dejar comentarios para uno saber qué hace cada paso. Entonces aquí el primer paso obtiene el nombre de archivo y luego lo abre. Luego este cuenta la frecuencia de las palabras, luego este encuentra la palabra más común, y al final, este me muestra todos los resultados. Me dice, listo, esto es lo que quería averiguar, ¿ya? Entonces,
Perdón, entonces ahora ya, esto fue como lo que vimos el día de hoy. El resumen de la clase de hoy es, vimos los tipos, vimos palabras reservadas, nuevamente. Hablamos de variables y la importancia de ponerle nombres que le sirvan a uno para acordarse o para ver de qué se trata el tema. Vimos operadores, precedencia de los operadores o jerarquía de las operaciones, división de enteros, la diferencia entre Python 2 y Python 3, que pues no va a ser muy relevante tampoco para nosotros, conversiones entre distintos tipos, cómo pasar de un float a un int o de una cadena de caracteres a un número, eso lo vimos. Vimos cómo recibir input del usuario y vimos cómo dejar comentarios en el código, ¿cierto? O la utilidad de dejar un comentario o si es para apagar una línea de código temporalmente. ¿Listo? Entonces ahora, por si se han quedado con la duda de cuál era la palabra más común en esta primera parte del poema 20, es la palabra la y está 6 veces. Bien, esto puede ser útil en algún momento, puede que no nos interese que use las palabras más comunes, etcétera, pero pues digamos, si lo hiciéramos manualmente, encontraríamos que la palabra más común es la y que está 6 veces. Bien, listo. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos, en el que vamos a escribir un programa que le pide al usuario que ingrese horas y la tarifa por hora y que compute el pago, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo que diga, inserte horas, dígame cuántas horas, inserte tarifa, dígame cuántas cuál es la tarifa y cuánto va a ser el pago. Bien, entonces ese lo vamos a hacer aquí entre todos en el cuaderno. Entiendo que algunos están viendo esto en pantallas muy pequeñas, entonces voy a hacer un poquito de zoom aquí. Bueno, ahí creo que ya se puede ver un poco más fácil. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestro programa? Que le pida al usuario el salario, perdón, el salario no, que cuánto se le paga, pues, o salario por hora, o pago por hora, o tarifa por hora, que nos diga cuántas horas trabajó la persona, y entonces al final nos diga, oiga, esto es lo que le tiene que pagar. ¿Listo? Entonces, lo primero sería ponerle un nombre a una variable que uno vaya a decir. Entonces, por ejemplo, la variable puede ser horas, y que sea un input para que el usuario me lo diga, y aquí la pregunta que le va a aparecer al usuario es, no sé, una pregunta pues, fácil, ¿cuántas horas trabajo? ¿Cierto? Pues vean que ahí no hay problema, yo puedo ponerle ahí sí tildes y eso, pues porque pues se toma como una cadena de carácter, entonces no va a tener ningún problema, o eso espero pues. Listo, ¿cuántas horas trabajó? Luego queremos que haya una, digamos, variable que le pongamos tarifa, que le vamos a preguntar a la persona cuánto paga por hora. ¿Listo? Y ahora queremos que, digamos, salario, por ejemplo, sea el resultado de imprimir, de multiplicar las horas por la tarifa. Bien, horas por tarifa. Entonces voy a ejecutarlo así a propósito para que vean qué va a pasar. Muchos ya deben saber qué va a pasar y es que me va a arrojar un error. Veamos. ¿Cuántas horas trabajo? Le digo, no, trabajé 4 horas. ¿Cuánto le pagan por hora? Digamos 3.000. Y luego enloquece, ¿cierto? Se lleva todo muy bien, pero aquí enloqueció y pues la razón es que no se puede multiplicar. Estos es porque son cadenas de caracteres, ¿cierto? Y hasta ahora, como no hemos hecho nada con eso, pues él va a pensar que son cadenas de caracteres. Entonces, una opción sería ponerle aquí int horas por int de tarifa. Listo, entonces ahora sí le puedo decir, oye, ¿cuántas horas trabajo? No sé, trabajé 4.5 horas. ¿Y cuánto paga por hora? No sé, 30.000 pesos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó esta vez. Listo, entonces aquí, ¿por qué nos dio este error? Entonces veamos, dice que fue porque no se puede convertir a int una cadena de caracteres que no es un número entero, ¿cierto? Entonces aquí podríamos corregirlo muy fácil, en vez de volviéndolo entero, poniéndolo a un float.
¿cierto? En ambos casos, porque pues ahí ya voy a ahorrarme el problema de que, supongamos, pase lo que acabé de hacer, que fue ingresar números decimales, ¿cierto? Entonces, si los convierto a float, sin importar si son enteros originalmente o decimales, se vuelven decimales y no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, vamos a correr nuevamente. ¿Cuántas horas trabajó? Lo mismo, pongámosle 4.5 y cuánto pagan la hora, 30.000. Y ahí sí nos imprime el salario. Bien, si yo quiero que me diga algo más bonito, sería como, no sé, tendría que ponerle aquí lo que quiera que diga. El salario a pagar es, espacio, y cierro la comilla, coma, separo con una coma porque si no también voy a tener un error. Y ahí sí ya, nuevamente, 4.5, 30.000. Y me dice, el salario a pagar es 13.500. Perdón, 135.000. Bien. Entonces, eso sería el programa que hicimos el día de hoy acá. Y ahora sí, entonces, antes de las preguntas y respuestas, lo que les dije es que les iba a mostrar unos recursos adicionales que pueden ir haciendo mientras nos ahorita en el aula o después también, para que vayan practicando o vayan adelantándose un poco. Bien, y ya les resolvemos pues las preguntas que estén pendientes. Entonces vamos para allá. El recurso que les quiero mostrar es la página code.org. Esta es la versión en inglés. Aquí ustedes pueden encontrar distintos niveles de dificultad, desde preescolar hasta secundaria y más adelante, y dificultades como principiante o un poco más, digamos, como ya está uno más cómodo con el código, entonces ya puede ver otro nivel de dificultad. Bien, este tiene un montón de opciones. Hay opciones como con Minecraft, con Flappy Bird, no sé si a alguno le tocó eso. Hay más, hay de jueguitos de Star Wars, hay de todo, ¿cierto? Hay un montón de cosas que uno luego puede practicar sus habilidades de programación y muchas de esas es en bloques, como pueden ver acá, que significa que no necesitamos todavía escribir nada, sino como pensar solamente las cosas. Bien, entonces les voy a asignar esto como un deber para esto. Cuando estos ejercicios duran 1 hora. Una vez que ustedes lo completen, pues 1 hora es exagerando, ¿cierto? Pueden ser por ahí media hora realmente. Y apenas acaben, él les imprime un certificado. Entonces, una de las tareas para la próxima semana es hacer eso 1 hora y, y guardar el certificado y cargarlo en el aula virtual en la sección respectiva que habilitaremos para ese momento. ¿Listo? Y también está en español. Está en español para aquellas personas que prefieran ver las cosas en español. Está aquí, hay una selección un poco menor de elementos con los que uno puede aprender, pero igual sigue siendo pues muy interesante y muy divertido. Pues sí, está para todos los niveles, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, ahorita estoy jugando un rato y básicamente es muy sencillo, solo uno arrastra como las cosas y aquí les muestro un poco, pero pues no es que los vaya a poner a jugar. Bien, aquí hay un video que le dice a uno de qué trata el ejercicio, pero no lo queremos ver en este momento y le da las instrucciones. Entonces uno solo tiene que poner esto, aquí le da a ejecutar y ya. Y el programa, como en este caso no hace nada, solamente sube cuando hago clic. Y bueno, en fin, ahí llego y termino y sigue el punto 2, etcétera. Bueno, entonces la idea es que cada uno escoja la que más le gusta y, y ya. Y luego acabe la hora, vea que son solo 10 actividades muy cortas como esta y cuando acaban les dan ese certificado. Entonces puede ser una de las tareas para ustedes es escoger la actividad de estas que más les guste y hacer 1 hora de esto. Este es muy divertido, este es como lo conocemos ahí, este es chévere, es de un robotcito, este también es uno de los que conocemos y el de Minecraft también es divertido, pero pues en últimas pueden usar cualquiera que les parezca y luego pues completarlo, ¿bien? También el Doodle que les mandé, que era un conejo que hacía recolección de zanahorias, pues también sirve para practicar así cosas muy básicas y ya. Bien, y otra información así para todos es que, por ejemplo, si la página se llama code.org, luego les mando el link, pues sí, básicamente es esta, code.org.
Eh, y ahí en ese enlace sale directamente pues los jueguitos. Bueno, y lo otro que les iba a mencionar es para las personas que han tenido dificultad de acceder o que no pueden acceder desde un computador y no pueden instalar esto temporalmente mientras solucionamos sus problemas, pueden usar los notebooks de Jupyter en Microsoft Azure. Bien, entonces aquí uno simplemente se registra y puede utilizar ¿qué? Sus cuadernos online. ¿Listo? Pero aquí no aparece, pero yo ya estoy registrado y tengo mis cuadernos y ahí cuando ustedes lo crean, pues les va a permitir crearlos y hacer las operaciones y todo lo que hicimos desde Jupyter vía, pues, en la nube. ¿Listo? Eso sería todo. Vean, aquí está, ahora sí, mis proyectos. Tengo uno de Data Science, etcétera. Y puedo abrir otro, pues puedo crear un nuevo cuaderno de Python 3.6 por ahora y ya, y ponerle un nombre como clases, lo que sea. ¿Listo? Y ahí creo mi cuaderno y ya lo puedo abrir y puedo ejecutar las actividades en la nube desde un computador o desde un teléfono celular, ¿cierto? Pues idealmente, como les digo, es más chévere en un computador, pero aquí también podríamos hacer todo lo que hicimos ahorita en el terminal directamente del computador. Bien, esa es una opción para los que no hayan podido instalarla. De nuevo, les recomiendo que sí lo puedan instalar y puedan correrla directamente en su computador. Es más divertido, pero pues está esa opción de todas maneras. Hay otras, pero pues digamos que esta nos parece como buena, entonces pues no queremos como llenarlos de opciones. Bien. Eh, no. Cada semana va a haber actividades que van a estar en el aula virtual. Ahorita solo les hablé de lo del certificado, pero van a tener que hacer también un quiz, obviamente, del día de hoy. Y un programita muy similar a lo que trabajamos hoy. Bien, todo eso se hace en el aula virtual. Entonces, mientras no haya aula virtual, pues me queda muy complicado que me manden las cosas al correo porque pues, son demasiados para revisar manualmente. Entonces, pues se aplazan las fechas de entrega mientras eso no esté. Yo creería que pues nos tienen que estar dando respuesta pronto, o sea que probablemente la otra semana ya tengamos nuestro acceso a las aulas virtuales. Bien, entonces eso es todo por la clase del día de hoy y pues solo resta pues la sección de preguntas y respuestas y los dejo entonces con esta frase también para los que no tengan preguntas y respuestas, eh, sería esta. ¿Cierto? Sin importar si quieren descubrir los secretos del universo o solamente tener una carrera en el siglo XXI, aprender habilidades básicas de programación en computadores es una habilidad, digamos, esencial y lo dijo Stephen Hawking, entonces pues es una persona que pues, creo que todos reconocemos como bastante inteligente y entonces pues algo de razón debe tener al decir que es importante aprender a programar, así sea lo básico. Bien, entonces ahora sí, les agradezco a todos. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas para las personas que pues, deseen permanecer y hacer preguntas y respuestas. Los demás nos veremos en una semana. Recuerden que hay tutorías los lunes y los martes. Por si tienen dudas, ya resolvimos algunas personas que querían como resolver cosas puntuales de instalación. Hemos tenido varias sesiones así como personalizadas con gente para ayudarle a resolver esos problemas. Son los lunes a las 2 con David y el martes con Juan Sebastián de 4 a 6. Y conmigo el horario es por confirmar y pues luego les hago ese anuncio. Bien, entonces nada, de nuevo muchas gracias por su participación y que estén muy bien. Y ahora sí nos dedicaremos a resolver las preguntas de las personas que tengan preguntas, pero por favor no las hagan por el chat, sino por la herramienta de preguntas y respuestas, porque si no, perdemos muy fácil la trazabilidad de las preguntas porque hay muchos mensajes en el chat a la vez. ¿Listo? Gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana y ya encontrarán pues la tarea específica y el quiz que deben llenar. Obviamente, solo si, pues, o sea, con lo que vimos hoy, pues no va a haber como temas adicionales de distintos a los que les enseñamos el día de hoy. Y nos vemos en una semana. Pues ahora sí, empezaremos con las preguntas.
Las presentaciones se comparten, John, el mismo día en el aula virtual, apenas se acaba la clase, ¿cierto? Pues mientras no tengamos aula virtual, se las puedo mandar por correo al día siguiente junto con el link de la clase, de la grabación de la clase. Bien. Las diapositivas las pueden compartir antes de la clase. No, pues, pues podría ser también, pero pues por ahora no tendría mayor utilidad porque la idea es que las veamos junto con la explicación animada. Entonces yo preferiría no compartírselas antes de la clase, pero pues no estamos tampoco cerrados del todo. Se envía la grabación de la clase ya resuelta. El código que escribe Javier, si quiere alce la mano y me pregunta que no le entiende, pues no sé exactamente a qué se refiere. Entonces si alza la mano lo puedo ver y le puedo dar la palabra. Y no sé si Carolina también tiene una pregunta que está ahí. Entonces, listo. Javier, tiene la palabra. Javier, tendría que desquitar el silencio de su micrófono. Listo, Eso. ya, listo. Listo. Señor. Camilo, no, es solamente quiero ver cómo lo escribo porque estaba tratando de escribirlo yo al mismo tiempo, pero hay algo que no me funciona, entonces quería si usted puede volver a colocar el código como escribió para ¿Pero tomarle cuál? una ¿El foto. de el último? El último. Sí, señor. Está, Para ver si le tomo está. una foto y mirar a ver, tratar de reescribirlo yo para eso, Pues la idea es perfecto. que eso también le vamos a decir, pues que lo intente, pues no lo copie literal, solo intente, pues véalo ahí, y luego usted mira qué Exacto. será y ya. Pero Eso. ya estoy listo. Muchas gracias, Camilo. Vale, gracias a usted. Bueno, esa es la pregunta de Javier. Luego sigue Paula. Paula pregunta que cada vez que ingresas la primera vez, ¿o cómo hago para ingresar al programa? Sí, en efecto, pues toca abrir Anaconda y luego darle ahí Launch o abrir directamente. Si buscan en el menú inicio de sus computadores, probablemente ya les aparezca directamente Jupyter y normalmente cuando uno lo corre ahí, ya luego se abre automáticamente el navegador con el cuaderno. Listo. Eh, Bien, Alejandra, te pediría que por favor escribas eso por la sesión de preguntas para que quede ahí, porque si no se pierden el montón de mensajes, ¿listo? Eh, entonces, sí, la respuesta de Paula sería esa. La respuesta de Javier también. Lo de tener la opción de correr desde el teléfono, sí, lo que les decía del teléfono es que pueden utilizarlo, pues pueden crear la cuenta en Microsoft o usar su correo pues de Microsoft o cualquiera que tengan y lo registren ahí para correr los cuadernos desde el celular. Entonces, una vez hagan eso, podrán entrar a esa misma página aquí en el celular y ya les va a salir ese mismo cuaderno ahí. ¿Cierto que es problemático de esto? Que pues escribir en el celular es bien desagradable para escribir código. Ahorita puede que no, o sea, por ahora no va a haber mucho problema porque la complejidad de nuestros programas van a ser como, pues, no muy alta, entonces, pues, no va a haber tanto enredo, pero, pues, para cuando quieras continuar, si no va a ser una solución, pues, muy útil si la pantalla es chiquita y no tiene teclado. Entonces, de pronto, un iPad puede funcionar mejor, una tableta en general, y el celular de pronto no tanto, pero, pues, ahí se puede hacer de todas maneras en caso de que no haya otra alternativa. ¿Listo? Entonces, para la persona anónima, esa es la respuesta. Felipe pregunta que si se puede repetir el nombre del capítulo de la serie que debemos ver. Sí, señor, la serie se llama Explained en Netflix, pero en español se llama, creo que en pocas palabras. Y esa serie la van a encontrar aquí, pues al buscar en Netflix. Entonces, si quieren, aquí les muestro cómo se llama el capítulo. Se llama Explained, así como está aquí. Y ahí el capítulo se llama Coding en inglés. Es este capítulo que tiene esa imagen. En español creo que nos dijeron que se llama programación. Entonces digamos que, pues que bien. Esa es la respuesta para Felipe. En mi computador se instalaron varias cosas. ¿Cómo puedo usarlas o no se pueden usar o qué son? Bueno, supongo que te refieres a que cuando instalaste Anaconda, eso tiene un paquete de varios programas, ¿cierto? Entonces tiene Spider, tiene
Jupyter Notebooks y tiene otros tantos más que son para analítica de datos. Esos pues no los vamos a usar por ahora, pues de hecho no los vamos a usar en este curso, son para ciencia de datos y eso ya requiere pues un nivel más avanzado al que pues no vamos a llegar. Entonces, esas las puedes ignorar y solo utilizar el Jupyter Notebook, que es una de esas opciones que salen ahí. ¿En qué parte del aula virtual se suben las tareas? Entonces, si quieren, les comparto nuevamente el aula virtual y les muestro. Pero, eso. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí van a encontrar esto, introducción, programación Python, ¿cierto? Creo que aquí ya se me cerró la sesión, entonces me tocaría ingresar nuevamente. Y ustedes van a ver, esperen, pongo la visión de estudiante, porque ustedes ven muchas menos cosas que lo que hay. Listo, ahí van a encontrar cada semana los temas. Entonces, por ejemplo, en la semana 1, aquí van a encontrar lo que tienen que hacer. Entonces, aquí es donde se hace la tarea. Aquí en herramienta autocalificador, hacen clic y ahí están las instrucciones. Hay cosas que están en inglés, pero pues no es nada como muy grave. Aquí simplemente dice, oiga, tiene que escribir un código que arroje Hello World ahí. Entonces ahí ustedes lo hacen, corrigen el que está ahí, ¿cierto? En el caso tal, y lo mandan. Ese de la semana 1, ¿cierto? Adicional pues a los pantallazos que ya les mostré. Bien, esa sería la forma de entregar las tareas o de ingresar las tareas. Y la primera tarea, que eran los pantallazos, aquí la encuentran en coevaluación. Bueno, igual ahí cuando ya tengan acceso, pues van a poder explorar libremente el aula y van a encontrar este tipo de cosas. Como aquí pueden subir el pantallazo de esto y aquí el pantallazo de esto y darle, si quieren algún comentario, no sé cómo, ay, no me sirve, bueno, lo que sea, y luego enviar. Y después van ahí mismo tener que revisar la de un par de personas al menos y ya, es el mecanismo de evaluación. Las tareas y los quizzes los van a encontrar también, digamos aquí no está todavía, pero va a aparecer acá como cuestionario 1, tal cosa, y lo tienen que resolver y ya, pues así es la forma en la que vamos a hacer las tareas, ¿listo? Bien, siguiente pregunta era bueno, creo que ya está resuelta. Dos preguntas de Juliana, pues adelante, no, o si alguien o si alzan la mano, pues también podría ser. Pues una vez los lea aquí. Juliana tiene dos preguntas, ahorita vemos si las escribió más abajo. No me corre el programa, David, entonces para eso le recomiendo de verdad una sesión de tutoría del lunes, por ejemplo, donde le podamos dar como una asesoría personalizada y ver su pantalla y ver qué es lo que funciona o lo que no funciona. No tengo ni idea por qué es en este momento, no sabría, no tendríamos que ver por qué es. Mientras tanto también le podemos, pues lo de hacerlo en la nube también sirve. Isabela pregunta que si es posible usar el tiempo en una misma línea float e int, no, es decir, si yo convierto a un tipo de cosa, solo puede ser a un tipo, no puede quedar, no se puede volver dos tipos a la vez. Entonces no se puede utilizar int y float a la vez, digamos. Lo que sí se puede hacer es primero convertir algo a float y luego ese float convertirlo a int. Y en caso de que eso se pueda, pues al final queda int, ¿cierto? Queda la última que hizo todas las demás de la expresión. Entonces, no se podría, digamos, que las dos queden a la vez. Las monitorías están hasta agosto, ¿qué? Y la programación es hasta el 11 de junio. No sé, pues supongo que fue un error en la planificación de la sesión de las monitorías, pero pues claramente va hasta la duración de las clases, ¿bien? Que van hasta el 11 de junio la clase, pero va hasta el 18 de junio la última entrega. ¿Listo, Juliana? La clase de hoy se va a montar en el canal de YouTube, en efecto. En efecto, la vamos a mostrar en el canal de YouTube y se les enviará mañana en sus correos. Coloqué los datos, no ponemos en las preguntas de ahorita algo. No sé, no entiendo la pregunta de Juan. No me salieron las preguntas.
coloqué los datos en el... Bueno, luego si quiere nos muestra personalmente qué es lo que sucede y le decimos que puede haber fallado, entonces tutoría también le recomendaría. María Camila, las tareas hasta el momento, no, pues hay ya acumuladas de 2 semanas. Las tareas de la semana pasada eran el cuestionario de la semana pasada, que pues obviamente no han tenido acceso todavía, los pantallazos y escribir Hello World en este que les acabo de mostrar ahorita. Bien, entonces esas son las de la semana pasada. Y ver, opcionalmente, verse el documental, es súper bueno, súper chévere. Y para esta semana las tareas son, primero, bueno, esperar a que habiliten el aula, pero primero sería escribir un programa que ahí ya les vamos a dar las instrucciones que tiene que hacer, muy similar al que hicimos hoy, y el cuestionario de la semana de hoy, y ya, eso sería. Ah, bueno, y hacer una hora, o bueno, lo que duren haciendo una actividad de estas que les mostré de code.org, y cargar el certificado, en un pantallazo pues del certificado en el respectiva sección del aula virtual, que como les digo, todavía no está, entonces no hay problema. Cuando esté les daremos más información. Juan Carlos, y además en cada tarea va a estar la descripción pues específica de qué es lo que tienen que hacer y con los pasos, entonces como que no, pues por ahora no se preocupen que cuando esté pues va a estar muy claro qué son las tareas y cuáles son las fechas límite y todo eso. Se puede hacer algo así como una calculadora que se le pregunte al usuario qué operación desea hacer, me imagino que sí, todo se puede realmente, ya si nos da luego más detalles, pues sí, la respuesta es sí, y pues habría que programar muy bien todas las opciones, pero sí. Buenas noches, dejar de nuevo el código, el último, bueno, creo que eso ya lo hicimos, entonces supongo que Roger ya lo vio también. Juliana no pudo ingresar a la clase anterior, entonces no vio para que no se diera en asistencia. Luego vamos a revisar si vieron o no los videos de las clases, porque también los vamos a montar en la aula virtual idealmente, y ahí ya uno puede ver si la persona ingresó, si vio el video o no lo vio, y ya. Entonces, los que no estuvieron presencial, sincrónico, lo tendrían que ver asincrónico, ¿listo? Eso sería la respuesta para Juliana. Toca correr primero SymPy o eso solo en matrices. No, señora, ahorita no estamos ni siquiera hablando de librerías adicionales, no hemos hablado ni importado ningún tipo de librería ni nada. Entonces le pediría que si quiere buscar, pues puede estar buscando en internet muchas cosas, pero pues no, pues nosotros vamos a ir en orden y bien despacio. Entonces, en el momento en el que se necesite eso, que en nuestro caso nunca va a ser necesario, se lo explicaremos, pero sí, eso es una manera de tratar con los números de una librería de Python que no vamos a ver. Esa es la respuesta para Andrés. Laura Norato, un nombre especial para las cadenas de números. No, es decir, si es una cadena de caracteres donde solo hay números, sigue siendo una cadena de caracteres. Así tenga solo números, ¿cierto? Entonces es lo mismo, solo hay ese tipo, sería cadena de caracteres, ¿bien? Solo que a la hora de convertirlo, Python sí sabe qué caracteres hay, y si son números los puede convertir, y si hay cosas que no son números, pues va a generarnos pues, los errores que ya vimos. ¿Estaría mal avanzar el primer programa de Python? No, Alex, pues realmente no, porque pues esto que estamos viendo, usted sí tiene un fin de semana libre, se puede ver varios cursos y todo, y aprendería pues todo en mucho menos tiempo, pero esto está pensado para ir una vez por semana, es un curso que va a un ritmo suave, entonces no, solo que pues luego va a venir a clase y ya va a saber todo, o si no, pues igual, no sé, pues aprenda a su ritmo realmente. La diferencia de emplear corchetes, paréntesis y tal, eso hace que se creen listas o tuplas o diccionarios, lo cual no hemos visto todavía, entonces pues sí, eso le puedo decir por ahora. Genera un tipo de objeto distinto. Entonces, bueno, eso no lo hemos visto todavía. Cuando lleguemos al momento, pues se lo podría responder como con más calma, pero ahorita no es el momento. Si uno coloca una palabra reservada en un Python, lo envía al error. No es que haga un error, sino que depende de lo que yo esté usando. Python puede que no entienda qué estoy haciendo porque use una palabra reservada si al final no le metí la instrucción que le esperaba después de esa palabra. Entonces, sí, pues de hecho, si uno escribe una palabra como para nombrar una variable y pone una cosa que no funciona, pues básicamente Python va pues sí, le va a arrojar el error y va a decir, oiga, no entiendo qué está haciendo, no entiendo qué debo hacer, perdón. En esta línea, no sé, estaba esperando algo que no hay o algo, y él le dice, digamos, el error, entonces sí. El código que hicieron en clase para replicar y practicar, sí, señores, los podemos compartir.
Podrían colocar un link para acceder a los notebooks de Jupyter en Azure. En mi caso no lo puedo instalar en mi PC. Hasta ahorita me lo tutorial lunes y nada. Muchas gracias. Listo, Carlos Fandiño, se lo enviaremos el link. Entonces ahí queda pendiente, lo enviaremos a todos igual. Entonces ahí le debe llegar. Si está registrado, pues. ¿Cuál es la diferencia de concatenar? O cuando ponemos print texto más variable. No sé, no entiendo la pregunta, José Joaquín. Pues la diferencia sería que una la hace internamente, digamos, y la otra la hace y además la muestra, la print, ¿cierto? Pero es lo mismo, digamos, la concatenación. Bien. Para guardar los archivos que se generan en la ruta, por ejemplo, ya cuando se abre Jupyter quedan como por fuera de cualquier carpeta. Otra pregunta, cada archivo es un programa, cada línea es el listo. Entonces, la respuesta para Sebastián es que ese archivo de IP, pues esa extensión es de los notebooks de Jupyter, ¿cierto? Y este funciona de una manera distinta a un programa normal de Python, que sería .py, que es solamente pues, un programa completo ahí. Aquí cada celda, digamos, cada celda es un programa distinto, por decirlo así. Bien, entonces, pero si yo empecé a ejecutar desde arriba, pues todo eso Python ya lo tiene guardado, y entonces va leyendo es la celda que yo vaya ejecutando. La ruta normalmente queda guardada en la carpeta principal del usuario en Windows. Yo no sé, en Mac debe ser similar y en otros sistemas operativos también. Entonces, pues la sugerencia es usar un solo archivo de un notebook y en el notebook ir tomando notas de las clases y uno lo puede cambiar incluso para que quede como el título. Y clase 1, luego clase 2 y clase 3 para que no se vea como desordenado. De hecho, esa es la idea y por eso usamos Jupyter Notebooks para que sea como un cuadernito también donde se puedan tomar apuntes. Entonces, sí, creo que ahí ya le respondimos. Es posible usar al tiempo una Marina Float. Ah, bueno, ya ese también le respondimos. Ya instalé Anaconda de Jupyter, pero este último no es igual al que vi hoy. Entonces, Edwin, pues muéstranos luego cómo es, porque pues debería ser al menos muy similar. Entonces, pues nada, nos muestra y ahí vemos si hay algo raro, pero parecería que pues, todo funciona bien, así no sea exactamente igual. Las actividades que, bueno, creo que eso ya lo resolvimos, Adriana, entonces bien. ¿Cómo hago para saber dónde se guardan los archivos del notebook? Pues como te digo, se guardan y a la persona que preguntó en la carpeta, digamos, si están en Windows, sería como C, users, admin o el nombre que se hayan puesto ustedes de usuarios y ahí encontrarían ahí todos los archivos de los cuadernos. Bien, ahí están normalmente guardados. Y si no, pues vas a buscar en la herramienta buscar y pones asterisco.ipynb y ahí te van a decir dónde están. Bien, pero en principio, persona anónima, eso va a aparecer en en donde les acabé de mencionar. Cuando convertimos un número a float, ¿cómo asigno el número de decimales que deseo ver? Eso está por defecto. Si uno quiere luego redondearlo, pues hay una función para eso, que es la función round, pero pues uno no puede asignarle al float cuántos, él por defecto va a tener una cantidad, bien, que ahorita no recuerdo, creo que por defecto son 5 o algo así. Y ya. Lo que también se puede hacer es decirle a Python, oiga, de todos los que hay, no me muestre todos, porque float es un número interno que él maneja en su memoria, sino que a la hora de mostrármelo, solo muéstreme hasta el 2 o hasta el 3, o muéstreme solamente 4 o 1, bueno, lo que sea, o no me muestre ninguno, ¿cierto? Eso no lo vamos a ver todavía y es con la función de format, es una manera de presentarlo bien. ¿Cómo identifico el directorio de notebook? Creo que es la misma pregunta que ya habían hecho. Entonces ahí está, C, users, el usuario que ustedes sean y ahí sobre esa carpeta estaría para que los encuentren. Link para las tutorías, correcto, David. Si está en la base de datos de nuestros correos, se le envía el link los lunes y los martes. Es el mismo link siempre, pero pues supongo que lo vamos a enviar igual lunes y martes para, en caso tal de que se haya refundido en los correos la información. Tengo que correr primero, ya respondida. Cuando convertimos un número a float, ¿cómo asigno el número? Bueno, eso ya. Vamos a usar funciones. La respuesta es, por ahora, no.
nosotros vamos a ver las funciones más adelante, pero por ahora no. Bien, entonces ahí está en el contenido del programa que pueden consultar para que sepan exactamente cuándo vamos a ver cada cosa. No pude ingresar a la clase anterior, pero el video ya. Y la última pregunta es si me sale como error tuple object is not callable, ¿cómo soluciono? Pues ahí simplemente es probable que esté usando paréntesis, paréntesis que no tendrían por qué estar. Entonces no sé, Steven, realmente en qué momento le aparece eso, como para poderle decir por qué, pero tupla es un objeto, un tipo de objeto de Python que uno lo crea cuando pone algo entre paréntesis sin poner comillas y pone varios objetos separados por coma. Entonces, si usted ha hecho eso, probablemente sea que le faltó poner las comillas en los extremos de la cadena de caracteres. Y Daniel, ¿la variable float tiene alguna limitación decimal? Pues no sé a qué se refiera. Si es en la cantidad o algo así, pues supongo que sí. No sé, pues ahí estaría la documentación de Python que habla específicamente de esa, pero pues en principio no, no sé exactamente qué pregunta tiene. Listo. Entonces, vale, con eso quedan solucionadas las dudas. Gracias por su presencia y nos veremos el próximo lunes. Raúl Rodríguez, no sé si quiere decir algo, tiene la mano levantada, entonces sí, tiene la palabra. En caso de que no, pues igual vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por la participación a todos y pues nada, hasta la próxima y que tengan una muy buena noche.